Hola mis queridos, qué emoción estar haciéndoles este video. No se imaginan lo feliz que estoy y lo agradecida de que ya somos 1000 suscriptores en este canal. En serio, muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado, no solo viendo nuestros videos, pero también comentando, compartiendo y pues obviamente suscribiéndose al canal. De verdad que ustedes hacen que los días de preparación, las noches largas de grabación, todo eso valga la pena. Y pues bueno, a petición de ustedes, hoy les quiero hacer un video un poquito diferente, pues para que nos conozcamos más. Así que les comparto 10 cosas sobre mí que no conocían. Si eres nuevo al canal y no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir, pues para que te unas a nuestra familia y así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 1. No terminé la secundaria. Así es, mis queridos. Yo me salí de estudiar cuando estaba en 10º de bachillerato y no fue hasta como 2 años después que por fin tomé el examen para validar mi diploma. Y la verdad es que yo odiaba la escuela. Y nunca me imaginé que me llegara a gustar tanto después de estudiar psicología que ahora estuviera sacando mi doctorado después de ya haber hecho 9 años de universidad. Entonces, ahí les cuento para que se den cuenta cómo evolucionamos y vamos cambiando con los años. Número 2. Soy maga profesional. Ya me imagino la cara que están haciendo. Sí, mis queridos. Les cuento que aprendí a hacer magia desde los 4 años y trabajé como maga por varios años cuando vivía en Colombia. Obviamente ya no trabajo en eso y siempre que voy a algún lado todo el mundo saca un truco, saca magia. De vez en cuando, pero sí soy parte de la Asociación de Magos en mi ciudad y soy la única mujer. Número 3. Le tengo pavor a las alturas. Sí, lo admito. Soy una gallina para las alturas y por ende no me gustan ni las montañas rusas, ni nada de esas cosas de tirarse al vacío, ni nada. O sea, si me quieren matar, un susto, pónganme en una cosa de esas. Por favor, si me invitan a un parque de diversiones, ya saben que yo sirvo para sostener los celulares mientras los demás se montan. Número 4. Estudié cosmetología. Bueno, mis queridos, ¿qué es la cosmetología? Pues les cuento. Hace 16 años que tengo mi licencia para practicar todo lo que tiene que ver con belleza. Así que sé cortar, pintar cabello, arreglar uñas, hacer faciales, colocar extensiones, depilar y bueno, prácticamente todo lo que se hace en un salón de belleza. Y de verdad, trabajé en salones de belleza más o menos como 4 años antes de independizarme y hasta llegué a abrir mi propio salón de uñas hace unos años, pero pues obviamente empecé a estudiar psicología y dejé eso, pero sin embargo todavía de vez en cuando hago eso. Número 5. Tengo un trabajo muy serio. Como les he contado en otros videos, mi trabajo de tiempo completo es como directora estatal de una organización aquí en Estados Unidos. Pero lo que no se imaginan es que mi trabajo es súper serio, porque como superviso 28 psicólogos y manejo 3 diferentes programas, entonces todo el día estoy en reuniones con ejecutivos. Es una empresa grande, tiene más de 1600 empleados, entonces la responsabilidad, ya que estoy a cargo de todo un estado, es bastante. Y pues obviamente muy demandante y por eso me gusta venir aquí con ustedes a relajarme un rato y compartirles cosas que pues en mi trabajo normalmente no puedo. Número 6. Como basado en la textura de la comida. Ya sé, suena un poco absurdo, pero soy una de esas personas que hay varias cosas que no me gustan simplemente por la textura que tienen cuando las siento en la boca. Por ejemplo, no me gusta el tomate, ni nada baboso con pepas. Entonces, si el tomate no está o cocinado o como en trozos, que no sienta así como, no soy capaz de comérmelo, no soy. Lo mismo con el banano, esa textura así como de puré, me da náuseas. El pan de banano y las cosas con sabor a banano me encantan, pero no la fruta.
no gracias. Número 7. Me he mudado más de 25 veces en mi vida. Esta, yo no sé ni cómo explicarla, la verdad. Pero bueno, mis papás cuando yo era niña fueron misioneros, así que de pequeña nos mudamos muchísimas veces. Y pues ya de adulta también he pasado por muchas mudanzas, así que perdí la cuenta. Pero bueno, el lado positivo es que me adapto muy fácil a nuevos lugares y no soy apegada a las cosas materiales. Número 8. Estuve en un video de música en África. Así como lo escucharon, mis queridos, hace unos años estaba dictando un taller de psicología en Camerún y en una de las paradas, que era en la embajada, vimos a un señor con bailarines haciendo como una presentación, pero pues no había público. Y pues como ustedes saben que yo no le tengo pena a nada, pues me le acerqué y le pregunté que qué estaban haciendo. Y entonces me dijeron que estaban grabando un video de música porque el señor era un cantante famoso del país, que yo obvio ni idea. Y que si yo quería ser parte del video. C'est docteur de la parole qui plie l'orphelin et l'aveugle. Y pues así fue como terminé en un video de música africana. Número 9. Me encanta bailar. Número 9. Si yo pudiera tener una segunda carrera, o bueno, mejor como una cuarta, sería bailarina profesional. Siempre me encantó el baile, aunque solo pude tomar algunas clases ya de adulta y obviamente no soy profesional, me bailo lo que me pongan. Número 10. Hablo 3 idiomas. Pues aparte del inglés, también hablo el portugués. Me encanta ese idioma y la cultura brasileña. Mi sueño, de verdad, es algún día poder ir a Brasil, ya que desafortunadamente cada vez que he estado lista para ir, algo ha pasado y el viaje se me ha derrumbado. Pero sé que muy pronto estaré conociendo ese hermoso país. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que por lo menos una de estas 10 cosas los haya sorprendido. Escríbeme en los comentarios qué es algo curioso sobre ti, me encantaría poder conocerlos más. Y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que han visto nuestros videos, los que les dan like, los que comparten. De verdad, los amo, ustedes son la razón por la cual hacemos esto. Así que si no lo has hecho y eres nuevo, suscríbete aquí, dale click a la campanita para que te llegue la notificación del próximo video. Y si te divertiste, compártelo, dale like y nos vemos en el próximo tema de Pregúntale a Norby.